Bienvenidos a una nueva edición de Flashit, ya la 21ª y también aquella con la que retomamos pues la habitualidad después de la pausa del verano, que esperamos que os haya sido muy provechosa y hayáis podido descansar. Como es habitual, vamos a analizar pues, novedades judiciales y legislativas en el ámbito de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías que han ocurrido recientemente. Y para eso, siguiendo pues, también el formato usual de este espacio, varios miembros del equipo de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de Quatre Casas van a analizar algunas de estas novedades para posteriormente dar la palabra al profesor Miquel Peguera, que nos hará un resumen de otras cuestiones. En particular empezaremos con Natalia Larrea, quien nos hará mención al anteproyecto de ley para la regulación de las denominadas cajas botín o loot boxes de gran importancia en el sector de los videojuegos. Le seguirá Marta Ceballos, quien nos resumirá una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se analizó un caso de infracción de secreto empresarial y finalmente le seguirá Paula Conde, quien también tratará los desarrollos reglamentarios que han seguido a la aprobación de la Ley General Audiovisual. Con lo cual, pues como podéis ver, tenemos una sesión bastante llena, con lo cual ya le paso la palabra a Natalia para que empiece. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert, y buenos días a todos. El pasado mes de julio se promovió el anteproyecto que regula los mecanismos aleatorios de recompensa asociados a productos de software interactivo de ocio, comúnmente llamados loot boxes o cajas botín, que serían aquellos objetos o funcionalidades incluidos en los videojuegos que requieren de un previo pago y que permiten al jugador obtener de forma aleatoria determinados premios o recompensas, como pueden ser pues, mejoras en el personaje, apertura de nuevas zonas o fases de videojuego, entre otros. Este marco normativo surge tras detectarse que este tipo de producto presenta ciertas características similares con las que tienen las máquinas de azar, pudiendo producir conductas de consumo irreflexivas, compulsivas y patológicas, sumándole además el hecho de que es accesible a menores de edad. Por ello, aunque no se exige en esta nueva normativa una autorización o título habilitante para su explotación y comercialización, sí que viene a establecer determinadas restricciones y obligaciones que en cierto modo nos recuerdan bastante a las ya contempladas en la normativa de juego online actualmente vigente. En lo que respecta a los destinatarios de esta regulación, serán principalmente las entidades que exploten o comercialicen este tipo de producto y, por tanto, va dirigido principalmente a las entidades de videojuego. Esta normativa prohíbe de forma expresa a los operadores con licencia para explotar juego online en España el poder explotar y comercializar este tipo de producto. En lo que respecta a las principales restricciones y obligaciones que viene a incluir el anteproyecto, se pueden resumir en las siguientes. En primer lugar, prohibición de acceso a los menores y la obligación de establecer ciertos sistemas de verificación de la edad y control parental. Restricción de las comunicaciones comerciales en la línea de lo que ya contempla la normativa de juego online actualmente vigente, añadiendo la prohibición de publicidad a través de medios presenciales. Establece también las obligaciones de información sobre las condiciones de las cajas botín, el número total de cajas botín ofrecidas o activadas, la probabilidad de obtener dichos premios, etc. También establece la obligación de poner a disposición del usuario mecanismos de autoexclusión y suspensión temporal, así como mecanismos para limitar con carácter voluntario por parte del participante el gasto que va a hacer en estas cajas botín. Y también establece la necesidad de implementar ciertos mecanismos que obliguen o que hagan al usuario configurar su sesión estableciendo un tiempo máximo de utilización o la cantidad máxima que está dispuesto a gastar en este tipo de producto. Para asemejarlo aún más a la normativa de juego online que está actualmente vigente, otorga la competencia de inspección y control, así como la supervisión del cumplimiento de estas obligaciones y la potestad sancionadora a la Dirección General de Ordenación del Juego.
Y bueno, actualmente se trata de un anteproyecto de ley promovido por el Ministerio de Consumo, que ahora seguirá el proceso legislativo habitual que en estos casos, bueno, que en caso de considerarse pertinente pasará a tramitarse como proyecto de ley. Y bueno, en todo caso seguiremos de cerca su tramitación y os mantendremos informados sobre cualquier novedad. Esto es todo por mi parte. Cedo la palabra a mi compañera Marta. Muchas gracias, Natalia. Ahora, a continuación, vamos a hablar de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que condena a un operador a una infracción millonaria por infracción de secretos empresariales. Como sabemos, los activos intangibles y más en particular la información confidencial cobran cada vez más importancia y son muchas las empresas las que deciden o eligen esta alternativa para proteger su información. No obstante, determinar cuándo determinada información tiene carácter confidencial y más en particular cuándo puede considerarse un secreto empresarial y cuándo el acceso o utilización de esa información por parte de un tercero puede ser una infracción o una utilización ilícita de secretos empresariales, no es tarea sencilla y son muchas veces los juzgados y tribunales quienes son llamados a interpretar estas cuestiones. Esto es precisamente lo que resuelve la sentencia de la Audiencia Provincial que ahora mismo comentamos. Los antecedentes del caso se remontan a 2017, fecha en la que Smartia, la entidad demandante en este caso, se interesó por la adquisición de un complejo hotelero cuya gestión de la actividad hotelera la llevaba en ese momento una tercera sociedad denominada Apartur. Como parte de ese proceso de compra, contactó con CBRE para que le ayudase a encontrar un operador que, una vez efectuada la compra, le ayudase a gestionar precisamente la actividad hotelera. CBRE contactó con el grupo ONA, entidad a la que pertenece la demandada, a la que facilitó determinada información previa suscripción de un acuerdo de confidencialidad para que presentase sus ofertas. El grupo ONA presentó 2 ofertas que fueron rechazadas. Un año después, el grupo ONA adquirió la totalidad de las participaciones sociales de Apartur, que recordemos era la empresa encargada en ese momento de la gestión de la actividad hotelera del complejo, y Smartia, la demandante, consideró que el grupo ONA había utilizado la información confidencial en provecho propio e interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona solicitando una indemnización de 5 millones de euros. Tras escalar el asunto a la Audiencia Provincial, esta resuelve, entre otras cuestiones, precisamente si la información que se facilitó tenía la naturaleza de secreto empresarial o no. Para ello, la Audiencia Provincial acude a los criterios establecidos por la Ley de Secretos Empresariales, que recordemos son 3. Que la información en cuestión sea secreta, que tenga valor comercial precisamente por ser secreta y que haya sido objeto de medidas razonables de protección por parte de su titular. En este caso, considero que la información sí era secreta, en tanto que no estaba a disposición de otros operadores del sector, tenía valor comercial porque permitió a la demandada efectuar o realizar sus 2 ofertas y, en tercer lugar, había sido objeto de medidas razonables de protección, entre otras, la suscripción del acuerdo de confidencialidad. Con todo este contexto, la Audiencia Provincial condena al Grupo ONA a una indemnización de 4 millones de euros. Como se ve, esta sentencia pone de relieve la importancia de la suscripción de acuerdos de confidencialidad, que si bien es cierto que no evidencian per se el carácter confidencial de la información que en ellos se contienen, son el instrumento jurídico por excelencia para proteger la información confidencial, en tanto que ponen en conocimiento de quien recibe determinada información que ésta se revela en un contexto de confidencialidad y, segundo y más importante, la intención o la voluntad de su titular de mantenerla secreta. Sin más, doy la palabra a mi compañera Paula. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Efectivamente, ahora voy a abordar, como comentaba antes Albert, cómo las novedades que ha traído consigo la reciente aprobación de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, en vigor desde el pasado mes de julio, han incorporado a su vez notorias modificaciones en 2 ámbitos que son los que hoy nos interesan. De una parte, a efectos de las comunicaciones comerciales y de otra parte, en relación con la obligación de promoción de obra audiovisual europea para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Bien, hasta la aprobación de la nueva norma, esto venía regulado en la anterior Ley 7/2010
y en ambos casos se trataba de materias que se desarrollaban reglamentariamente por sendos reales decreto. En el caso de las comunicaciones comerciales, por el Real Decreto 1624/2011, y en el caso de la obligación de promoción de obra audiovisual europea había que estar a lo dispuesto en el Real Decreto 988/2015. Lo que ha sucedido es que las novedades incorporadas por la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual han hecho o hacen preciso que se desarrollen estas novedades por un mecanismo reglamentario de manera detallada y concreta, de forma que aporte la seguridad jurídica que la materia requiere. Por este motivo, el Gobierno ha abierto dos consultas públicas para cada uno de los desarrollos reglamentarios, que estarán abiertas en el caso de las comunicaciones comerciales hasta el 23 de septiembre y en el caso de la promoción de obra audiovisual europea hasta el 30 de septiembre, para que aquellos entes o personas potencialmente afectados puedan realizar sus aportaciones. De manera sucinta, analizamos ahora las novedades que en cada uno de estos ámbitos han dado lugar a esta necesidad de desarrollo normativo, ¿no? En el caso de las comunicaciones comerciales, cabe destacar que para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, tanto de radio como de televisión, se ha ampliado el alcance de las reglas cualitativas que afectaban a las comunicaciones comerciales. Para el caso de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de televisión, tanto lineal como a disposición, se establece un régimen jurídico prácticamente idéntico, con limitadas excepciones, y en el caso de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivo lineal, además se flexibilizan los límites cuantitativos de emisión de comunicaciones comerciales. También debe señalarse que se han impuesto nuevas obligaciones a los prestadores del servicio de intercambio de vídeo a través de plataformas para dotar de mayor protección a los usuarios y en especial a los menores. Y es que en el caso de las comunicaciones comerciales urge en cierta medida esta regulación reglamentaria precisamente por la importancia que tiene tanto para los usuarios que requieren de protección frente a las comunicaciones comerciales como para los prestadores de los servicios que necesitan un marco jurídico flexible para adaptarse a la realidad cambiante, pero a su vez que les dote y aporte seguridad jurídica. Además, en la nueva ley de comunicación audiovisual se establece que ciertas materias muy concretas en materia de comunicaciones comerciales deberán regularse mediante desarrollo reglamentario. Y pasando al ámbito de la obligación de promoción de obra audiovisual europea, cabría destacar, entre otras novedades, la obligación de cuota de obra audiovisual europea, así como la de financiación anticipada de obra audiovisual europea y alguna otra que afecta a estas dos obligaciones que citábamos, como pudiera ser el dotar a las autonomías que disponen de una lengua cooficial del poder de imponer obligaciones adicionales a los prestadores autonómicos, o como pudiera ser la previsión de desarrollo reglamentario para las flexibilizaciones o exenciones por bajo volumen de negocio o baja audiencia. Y es que debe señalarse que la importancia en este caso del desarrollo reglamentario radica en que tras la entrada en vigor de la Ley General de Comunicación Audiovisual, las obligaciones sobre promoción de obra audiovisual europea tardarán aún algo en imponerse o en ser de aplicación, porque así lo dispone la propia ley. Y es que en el caso de las obligaciones de cuota hablaríamos de una entrada en vigor tras un año desde la entrada en vigor de la Ley General de Comunicación Audiovisual. En el caso de las de promoción de obra audiovisual europea hablaríamos del 2023. Por lo tanto, hasta que no transcurran estos plazos, estará en vigor lo dispuesto en la anterior Ley General de Comunicación Audiovisual, y para lo que debiera desarrollarse reglamentariamente, en la medida en que no contravenga la nueva norma, regirá todavía lo dispuesto en los reales decretos que mencionábamos, hasta que tras estas consultas públicas se ponga en marcha la elaboración de los correspondientes reglamentos. Esto sería todo por mi parte y doy la palabra al profesor Miquel Peguera. Muchas gracias, Paula.
Buenos días. Muy brevemente, quería comentar algunos desarrollos recientes y uno de ellos es el referido a inteligencia artificial. Estamos pendientes o siguiendo la tramitación parlamentaria, el proceso legislativo a nivel de la Unión Europea, de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, pero poco a poco en nuestro país se van dictando ya algunas disposiciones que son relevantes a este respecto. Si hace un año se aprobaba con la conocida como ley Riders la obligación de la empresa de informar al comité de empresas sobre los parámetros y otras características de los algoritmos que emplea la empresa para tomar decisiones que pueden afectar al ámbito laboral. Ahora, más recientemente, con la ley 1522 del pasado 12 de julio para igualdad de trato y no discriminación, se establecen también normas relativas al uso de los algoritmos de inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas, estableciendo una serie de reglas y criterios que tienen que tener en cuenta las administraciones públicas. Por tanto, se van dando ya algunos pasos que debemos tener en cuenta a la espera de la aprobación de ese reglamento de la Unión. Por otra parte, también en la Unión Europea sigue adelante la tramitación de la propuesta de un reglamento que crea un espacio europeo de datos sanitarios y lo hemos comentado ya en el blog. Esta propuesta se propone ayudar a los usuarios a tomar un control efectivo sobre sus datos, pero también apoyar el uso, la utilización de esos datos para mejorar la prestación de la asistencia sanitaria, la investigación, la innovación y en definitiva facilitar el intercambio, la reutilización de esos datos sanitarios en beneficio de los ciudadanos. También quería comentar una sentencia ya un poquito anterior del Tribunal Supremo de 28 de abril, en este caso referida a derechos de acceso a los estadios de fútbol para grabar imágenes y ofrecer un breve resumen informativo, derecho que corresponde a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivos. En este caso se trata de una sentencia del Tribunal Supremo que confirma una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, afirmando que efectivamente existe ese derecho basado en la Ley de Comunicación Audiovisual, la del 2010, pero ahora en la nueva a la que precisamente se refería Paula se confirma también ese derecho. Derecho a acceder para grabar en breves resúmenes y transmitirlos, que también pueden incluir imágenes que no se refieren estrictamente al desarrollo del juego, sino también a otros sucesos que puedan ocurrir en el estadio, siempre que tengan finalidad informativa. Y ese derecho no está condicionado o subordinado a que el prestador de servicios de comunicación audiovisual haya adquirido derechos de explotación en exclusiva sobre el evento. Finalmente, con carácter más anecdótico hasta cierto punto, anecdótico en el sentido de que se refiere concretamente a Francia exclusivamente, el próximo 1 de octubre entrará en vigor un decreto del pasado 7 de julio que prohíbe la utilización de terminología propia de los sectores tradicionalmente asociados a la carne y al pescado para designar productos que no pertenecen al reino animal y que no son comparables. Es decir, básicamente la prohibición de utilizar términos como hamburguesa, términos como salchicha, etcétera, para productos de origen vegetal, productos veganos. Esta es una cuestión que había quedado a la libertad de los Estados miembros y Francia ha dado ya un paso en este sentido. Y por mi parte, nada más. Paso finalmente la palabra a Álvaro Burkait, que pondrá punto final a esta sesión. Muchas gracias, profesor Peguera. Muchas gracias al resto de ponentes y, por supuesto, a todos los que nos acompañáis en este flash sheet de la vuelta de verano. Los mensajes habituales para concluir. El primero es que el que quiera un resumen en formato breve y PowerPoint de lo que hoy hemos hablado,
lo puede pedir como siempre en webinars@4casas.com. El segundo mensaje es que recuperamos la dinámica normal, es decir, que cada primer martes de mes a las 9:30 será la sesión de Flashit. Esto supone que el mes que viene, en octubre, el día 4, martes, a las 9:30, será la siguiente sesión. El que no pueda esperar hasta ese día para estar informado de todas las novedades en materia de propiedad intelectual, industrial y tecnología, nos puede seguir o bien en el blog, como de costumbre, o el que después de todo este tiempo no se lo haya descargado todavía, en la aplicación que tenemos, que es 4Casas Propiedad Intelectual, en iOS y en Android. Ahí tendréis todas las novedades y cosas que vamos colgando, podréis apuntaros a los eventos que hacemos y podréis tener información en general sobre el grupo. Así que ahí también nos vemos con esta omnicanalidad que nos caracteriza y sin más, nos vemos el día 4 de octubre. Gracias.